Buenos días nuevamente, ¿cierto? Ya los había saludado unos segunditos antes. Recordarles que el día 15 de diciembre nuevamente será la última evaluación antes del cierre de año. Entonces, por lo tanto, recordarles, pedirles, instarlos a que estén atentos a sus cosas para que puedan rendir sus evaluaciones y puedan tener su cierre de semestre y de año como corresponde. Hoy día vamos a continuar con lo que hemos estado viendo, que es el dinamismo del planeta, ¿cierto? Lo que fue volcanes, perdón, lo que fue sismo, ¿cierto? En unas próximas clases vamos a hablar sobre lo que es dinamismo también de la Tierra, pero como también del universo, ¿cierto? Vamos a cambiar, nos vamos a ampliar. Pero hoy día quise traer lo último que nos queda, que es cómo medimos los sismos, qué consecuencias estos pueden traer y cómo prevenir este tipo de consecuencias. Ya, para eso, el objetivo de hoy día es conocer, me lo salté en la presentación, es conocer. Sí, Tomás, ningún problema, mándame un mail después. Perdón, como estaba diciendo, el objetivo de la clase es conocer las escalas en que se miden los sismos y las consecuencias que estos pueden traer. ¿Ya? Entonces vamos avanzando. ¿De qué manera se registra un sismo? Nosotros ya conversamos hace un par de semanas y de hecho fueron algunas preguntas de la prueba, ¿verdad? Que un sismo se propaga mediante ondas sísmicas que eran mecánicas, pues viajaban en la tierra, en la corteza, ¿verdad? Eran viajeras, pues iban y venían, no quedaban contenidas y tampoco retornaban al lugar de origen y eran omnidireccionales, pues se propagaban en todos los sentidos posibles. También dijimos que un sismo tenía un lugar de origen que es un foco o un hipocentro, que era en la corteza terrestre, ¿verdad? Y el epicentro, que es como uno normalmente lo confunde, ¿cierto? El epicentro era la superficie que reflejaba dónde estaba el hipocentro, pero el hipocentro es el verdadero lugar donde se origina un sismo. Las ondas sísmicas se propagan desde este foco, ¿verdad? Se propagan desde este foco hasta el resto de los lugares. Espérame que sigue entrando gente. Para detectar el lugar, ¿cierto? Ya sea en la superficie, en el epicentro o en un hipocentro, en lo profundo, ¿cierto? Para poder detectar esta información, tenemos que tener los instrumentos o la forma de poder indicar que está pasando algo. ¿Y eso cómo se logra? Se logra ocupando estaciones sismológicas. Espérame que sigue entrando gente aquí. ¿Cierto? A partir de los datos de cada estación, ¿cierto? Cada estación que, que registra la información, porque no están todas juntas, sino que están en distinta distancia, ¿verdad? Se puede hacer una triangulación, o sea, decir, es como lo mismo que ocurre cuando tenemos las señales de teléfono. Ya uno recibe la señal telefónica, uno recibe la señal telefónica porque fue una triangulación que se hizo. ¿Ya? Y de esta manera, porque se percibe desde tres veredas distintas, dicen, todas concuerdan en que en este lugar se originó el sismo. Ahí. Dentro de una estación sismológica hay un sismógrafo. El sismógrafo es el instrumento con el que se registran los sismos. Cuando no hay movimiento, el sismógrafo está detenido o la aguja está marcando. Ok, ya tomas.
la aguja está así como, ¿cómo les podría decir yo? Imagínenselo como, ustedes han visto películas donde muestran un marcapasos, ¿verdad? O cuando la gente le hace un escáner a algo, y mientras aparece así como una línea continua y de repente comienzan a ver momentos. Ahí se está generando un sismo, esto es como una huechita que siempre está circulando. Ya una aguja va marcando sobre un tambor móvil los cambios y va avisando. Algo así, miren. Aquí ven. Si ustedes se fijan, este papelito cuadriculado que está acá abajo es el papel sobre el que el sismógrafo va escribiendo. Ya la aguja, por ejemplo, si no hubiera movimiento estaría así. Traten de mirar y díganme si mi cursor se ve. Voy a ver si lo puedo hacer así. ¿Cierto? Estaría quieto y de repente comienza el movimiento y empieza a marcarlo. Avisa, 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 avisa y de repente vuelve a la calma. Entonces ellos registran esto. Ah, aquí fue el momento de mayor amplitud. Acá está el tiempo de duración. Ellos pueden decir, fue un sismo de tal grado, de tanta intensidad, en tal lugar, a tal profundidad, durante tanto tiempo. Perdón. Ya, el registro del sismo se llama un sismograma. Se mide se registra en un sismógrafo. ¿Verdad? Son palabras que son sumamente poco originales, pero es para que se entienda bien y poder separarlo, así como la temperatura se mide con un termómetro, ¿cierto? En un sismo, recuerden que las primeras ondas que se propagaban eran las ondas P, las ondas primarias, ¿cierto? Esas son las primeras que se registraban, después se registraban las ondas S, las secundarias, y después podían venir las Rayleigh o las Love, ¿verdad? Entonces, primero las ondas principal, luego las ondas secundarias, para finalmente ver las ondas superficiales. A partir del tiempo transcurrido entre la onda S y la onda P, aquí está la onda P y la onda S, se puede determinar la distancia entre el epicentro, porque recuerden que la onda P es la primera que se recibe, porque es la más rápida y es la primera en salir propagada. Entonces yo puedo decir, si la detecto aquí y después se detecta acá, es porque ahí hay una referencia de qué tan lejos de la estación sismógrafa que está midiendo estoy ubicado, como epicentro, ¿cierto? O como hipocentro. Pero ¿de qué manera se mide un sismo? Una cosa es con qué instrumento. Otra cosa es de qué forma se mide. Se mide en un sismógrafo, mediante un sismograma, estaciones de sismología, pero ¿cómo? Para medir la energía liberada por el sismo, se ocupan dos escalas. Perdón. Una de ellas es la escala Richter y la otra es la escala de Mercalli. Permiso que viene llegando gente. Hoy en día la que más se ocupa es la escala Richter, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, normalmente la gente cuando tiembla sale tantos grados. Ambas escalas miden cosas diferentes, pero por eso no quiere decir que yo digo, fue tanto Richter, no importa. Siempre es bueno conocer la otra. Una va a medir la intensidad de energía liberada y la otra va a medir a nivel de los daños que provoca el movimiento telúrico. Ya, cuando un sismo uno dice, fue un grado 12 en Mercalli, es porque fue de alta destrucción, que es equivalente a un 9, un 10 en Richter, por la gran intensidad o la cantidad de energía que fue liberada en cuestión. Ya, entonces, como les digo, en la actualidad la que más ocupamos la escala Richter no se satura para sismos de gran magnitud, ¿ya? Y es más precisa en sismos de baja o alta magnitud. ¿Ya? O sea, me entrega información más certera quizás, ¿ya? Porque podríamos pensar que es más objetiva, ¿cierto? Digamos que si yo analizo el nivel de daños,
Pónganse ustedes, vamos a hacer la comparación, espero no se sientan como complicados, pero es para que tengamos la referencia. Por ejemplo, el otro día hubo un terremoto, no sé en qué país fue, la verdad es que no me acuerdo, niños, pero fue hace muy poquito tiempo atrás, que tuvo magnitud 6,7, cercano al 7, y en ese país fue de gran destrucción. Pero para nosotros, uno diría, ah, sí, tembló fuerte, no, qué heavy. Y no es menospreciar, no es que seamos, oh, que somos geniales porque nosotros aguantamos mucho, no, no es eso. Como somos un país sísmico, en Turquía, gracias Mary, como nosotros estamos acostumbrados a ser un país sísmico, ¿cierto? Y nuestras construcciones están adaptadas para este movimiento, como no se producen grandes niveles de destrucción, o de repente como que se quebrará algún elemento, algún edificio se triza, quizás una fisura, uno dice, ah, no fue tan terrible, ¿verdad? Pero en cambio en ese país que no estaba preparado, que no lo sabían, que ellos no tenían, como les dijera yo, quizá el conocimiento o pueden ser distintos factores, para ellos fue de gran destrucción. Entonces, si tomamos la otra escala como referencia, la escala donde se mide la intensidad en la destrucción, va a depender del ojo con que se mire, como la persona que lo tome. En cambio, de esta manera es más objetivo, podríamos decirlo. Ya esta es una manera para que ustedes pudieran como comprender la información. Veamos la primera, la escala de Richter. La escala de Richter se escribe en números arábicos, 1, 2, 3, 4, como nosotros escribimos actualmente. Representa cuánta energía ha sido liberada en la ruptura, en el sismo. Y se basa en un registro sismográfico. O sea, este dibujito que yo les mostraba aquí está midiendo un sismo, perdón, está midiendo un sismo en grado Richter. Ya asocia la magnitud del terremoto con la amplitud de la onda. Ya, o sea, qué tan grande sea la figura, qué tan elongada esté esta imagen, va a indicar mayor liberación de energía. Entonces nosotros podríamos quizás interpretar esta imagen y podríamos decir, mira, al principio comenzó muy suavecito, expandiéndose. Aquí tuvo un pequeño pic, pero aquí tuvo el mayor remesón. Si se fijan, tiene que haber sido un par de segundos, que fue como un temblor que hubo hace un par de días atrás acá, ¿cierto? No sé si estaban dando el partido, parece, no me acuerdo. Pero en un momento así como que fue como, ¡dum! Un puro tirón. Y uno dice, oh, tembló. Y escuchó un ruidito suavecito. ¿Ya? Entonces, mide la amplitud de la onda que se refleja en el sismógrafo con cuánta intensidad o cuánta energía fue liberada. Es una escala que crece o decrece en forma potencial o semilogarítmica. Esta palabra a lo mejor ustedes me pueden decir, pero profe, ¿qué significa un logaritmo? Ya se los voy a mostrar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros miramos números normales, ¿cierto? Uno diría un sismo grado 4, es el doble de un grado 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 es 4. Pero eso es en números lineales. En un número logarítmico o exponencial, no es del 4 al 2, no hubo el doble, hubo un aumento de 100 veces. Cada vez que yo voy aumentando en una cifra, le voy agregando un número 0, porque es una escala logarítmica que toma como base de la potencia el número 10. O sea, un sismo grado 1 es un 10, un sismo grado 2 es un 100 de intensidad, un sismo grado 3 es 1000, un sismo grado 4 es 10.000 y así sucesivamente. Imagínense entre 1000 a 10.000 niveles de intensidad. Pensemos en cifras. De un sismo grado 3 que es 1000 a un sismo grado 4 que es 10.000, hay 9.000 unidades de distancia linealmente. Por lo tanto, un sismo grado 6 es una cantidad importante de energía la que fue liberada. Y aquí está cómo se escribe.
un sismo inferior a 3,5, ¿verdad? Uno dice, normalmente no se siente, pero es registrado. Si ustedes miran la página, por ejemplo, se meten a la página de la Central Sismológica de la Universidad de Chile, que es una de las que ocupan para hacer las mediciones, ellos anotan cada instante que hay un movimiento telúrico. Todo queda registrado. Ya de repente son movimientos grado 2, grado 1, 1,3, 1,4, y uno vive la vida, no se da ni cuenta, porque uno camina, hace sus cosas, no le presta mayor atención, porque no es una cantidad de energía tan considerable que podamos, los que estamos en la superficie, ¿cierto? Poder percibirlo. Pero no quiere decir que no esté temblando. Nuestro país está en constante movimiento. Recuerden que nuestro país está justo la línea entre que la placa de Nazca se introduce debajo de la sudamericana constantemente. No así otros países que están por sobre la placa, nosotros estamos justo encima de la fisura. Entonces percibimos los movimientos más constantemente que ellos. Por eso se dice que nuestro país es un país sísmico. ¿Ya? Entre 3,5 y 5,4 se siente, pero hay daños menores. ¿Cierto? Quizás se cae un vaso o alguna grieta en la calle, qué sé yo. Llegando al 6 hay un daño ligero en un edificio, puede haber estas fisuras, ¿cierto? O puede que no pase nada. Llegando al 7 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. Recuerden que mientras más pobladas hay las zonas, ¿cierto? Mientras más casas, más edificios, podría producirse mayor daño porque hay mayor cantidad. 7 a 7,9, terremoto mayor, ¿ya? Es un grado y es importante. Hay un daño. 8 grados o más, hay un gran terremoto o una destrucción total, ahí va un gran. ¿Cierto? Recuerden que nosotros en el día 27F, ¿cierto? Que fue el día de este último gran terremoto que tuvimos como nación, el epicentro o el hipocentro, ¿cierto? Estaba ubicado en Concepción y fue de 8,8. Allá fue un daño importante. Ahora, si ustedes lo analizan, la persona que estaba en Arica, que también percibió el sismo, ¿cierto? Ellos también se dieron cuenta que había un terremoto ocasionado, fuera de porque lo escucharon, sino que porque también lo pudieron sentir. Perdón. Ellos también se dieron cuenta, pero para ellos no fue de grado 8. La persona que estaba en Erika probablemente lo pueda haber sentido en un grado 3, un grado 2, cercano al 4, ¿verdad? Pero en los que estaban en la región de Concepción, o en la zona de Concepción, ¿cierto? En el Biobío, creo que es el Biobío, ellos lo sintieron con mayor intensidad. Y aparte allá cayeron edificios, hubieron casas que se derrumbaron, grietas en la tierra. Ahora, como el terremoto más grande del que se tuviera registro, fíjense que aquí dice 8 o más. No siguen casillándolos, sino que nos avisa enseguida que hay más. El terremoto que fue en el año 60 fue de grado 9,5. Fue el que ha tenido más duración de tiempo, fueron minutos. En el 27F1 para nosotros lo percibimos probablemente como mucho tiempo y la angustia y la ansiedad que nos generó, pero yo creo que no haya sido menos de 2 minutos, probablemente, no lo recuerdo bien. En cambio, para las personas que estaban allá en Valdivia, fueron minutos en plural, más de 2. Entonces, para ellos fue como, así como uno decir, oh, qué interminable, esta cosa no termina, no se acaba. ¿Qué pasa? Entonces, es más fácil decir 8 o más, destrucción importante. Voy justo a buscar ahora cuánto tiempo duró el terremoto de Valdivia, solamente para que tengamos la referencia, ¿ya? Claro, ven, si ustedes buscan en Google, ¿cierto? Les va a avisar que justamente fue el terremoto de grado 9,5. Es el más grande que se haya registrado hasta el momento.
ya desde que existen los sismógrafos, desde que se estudia esta información, es el más grande registrado. Nos llevamos el premiado, tenemos de los dos más grandes, y duró 14 minutos. Imagínense lo que implica si nuestro terremoto del 27F, que es el que nosotros hemos alcanzado a vivir, ¿verdad? Eh, Fue algo así como, oh por Dios, qué impresionante, porque lo sentimos como mucho tiempo. ¿Qué queda para ellos? ¿Ya? Eh, Se produjeron maremotos, en Hawái hubo daños, en Japón hubo daños, eruptó el volcán Puyehue, entonces hubieron hartas cosas involucradas. Maremoto en Isla de Pascua, Hawái, California y Estados Unidos. Imagínense, o sea, fue una cosa impresionante. Y fue a las 3 de la tarde. Gracias a Dios, yo lo digo así, gracias a Dios fue en el día, porque por lo menos la gente pudo tomar medidas en el sentido de preocuparse o de fijarse. Imagínense es un terremoto en la noche, como fue el del 27F, donde mucha gente estaba durmiendo. Ese día, como era verano y estaba el festival, todavía había gente despierta y en actividades, menos mal. Por ejemplo, acá el del 27F fue de 8,8. Bien, y fue 2 minutos y fracción. Entonces, no fue tan terrible como el otro. Sin embargo, del 8,8 al 9,5 uno diría, ay, la diferencia es muy poquita, pero analicemos la cantidad de energía que se liberó. Y por eso es importante conocer esta escala, ¿ya? Seguimos avanzando. Otra es la escala de Mercalli, ¿cierto? También mide la intensidad del sismo, pero esta lo toma a través de los efectos sobre el terreno. ¿Cuánto daño se ocasiona? Eso es lo que mide Mercalli. ¿Sí? Depende de factores como distancia al epicentro, profundidad del hipocentro, tipo de terreno, calidad de construcciones. O sea, por ejemplo, si es en un lugar donde hay solo casas de adobe, no es lo mismo que si hubiera solamente edificios de base sólida. ¿Me entienden o no la diferencia? Entonces, por eso que yo les decía en un comienzo que puede sentirse como un tanto más subjetiva. Se expresa con números romanos, es proporcional. Entonces, aquí sí que un grado 4 es el doble de un grado 2, a diferencia de la escala de Richter, que no es el doble, sino que como es logarítmica, es 100 veces. 3 unidades de distancia es 1000 veces, 4 unidades de distancia es 10.000 veces, etc. En cambio aquí es lineal, entonces el doble, el triple, etc. No se toma en los registros del sismógrafo, ya, pero sí se anota en cuánto daño produjo. Y como acá dice, en la sensación percibida por la gente. Si hay una persona que le tiene terror a los sismos, yo conozco muchas personas así, te va a decir probablemente, no, lo sentí así como un grado 1000 porque fue espantoso. En cambio, hay otras personas que están como más, así como acostumbradas, podríamos decirlo, dicen, ah, sí, no fue tan terrible. Sí, mira, en realidad. ¿Me entienden? Por eso que les digo que es más subjetiva. Ya, para establecer la intensidad se van a los registros, se entrevista a las personas, se toman imágenes, ¿cierto? Se visualiza los daños que hubieron, etc. Y acá está la descripción de cómo es medido. Por ejemplo, aquí, mire, dicen, el grado 12 es catastrófico, destrucción total con pocos supervivientes. Los objetos saltan al aire, los niveles y perspectivas quedan distorsionadas. Una persona que le tiene pánico a un temblor te va a decir, no, fue terrible, así no, yo vi que todo volaba y estaba desesperada. Para ella fue un grado 2 y a lo mejor fue un 3, no sé, estoy inventando, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, aquí dice, un grado 7 es muy fuerte, pararse es dificultoso. Hay daños en los muebles, daños insignificantes en la estructura de buen diseño y construcción. O sea, si una casa
es de ladrillo, sólida, importante, va a recibir un daño menor y va a decir fue fuerte. En cambio, si en ese mismo lugar hay una casa de adobe, probablemente esta se rompa. Y uno podría decir, oye, no, pero se destruyeron todas las casas. Claro, porque eran de adobe, eran de material ligero, etcétera. Acá hay una forma en que las podemos comparar ambas dos. ¿Ven? Desde un grado 8 o más, desde un gran terremoto en escala Richter, intensidad, liberación de energía, estamos pensando en un grado 11 o un grado 12 a nivel de Mercalli. Y aquí podemos hacer el contraste entre las dos, lo que significa una en función de lo que significa la otra. De los sismos, el más grande registrado es el que les mencionaba, que fue el 22 de mayo de 1960, grado 9,5, ¿cierto? Localizado en Valdivia, ¿cierto? Fue un 9,5 a las 3:11 de la tarde. Fue el más largo del que se tiene registro en intensidad de tiempo, 14 minutos, como en intensidad de energía liberada. ¿Ya? Y cerca del 40% de la energía sísmica de los últimos tiempos ha sido liberada en Chile. Y usted dice, ¿por qué nosotros? Porque, como les decía en un comienzo, estamos sobre la unión de ambas placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces tenemos esa fortuna, ¿verdad? Digámoslo así, porque eh, ya somos bendecidos en tener minerales, agua, bosque, desierto. Nuestro país es rico en muchas cosas, ¿cierto? Tiene muchas bendiciones. Y esto es algo que también podemos considerarlo como tal, ¿verdad? Nos permitió prepararnos y que las construcciones de nuestra nación sean sólidas, etcétera. Veamos el lado bueno del asunto. Las consecuencias de un sismo puede ser un tsunami. ¿Qué es un tsunami? Es aquello que ocurre cuando el epicentro del sismo está en el océano, lo que nosotros le decimos los maremotos, ¿verdad? Claro, y como bien dice el Thomas, nosotros ¿por qué no tenemos tornados? Y una vez lo estuve como analizando y es producto de que tenemos a la cordillera de los Andes por la derecha, ¿verdad? Y a la de la costa por la izquierda. Por ejemplo, en Estados Unidos, allá como es un país abierto, donde hay poca cordillera y hay mucha planicie, no sé si ustedes se fijan, es más fácil que se produzcan esto. En cambio, nosotros no hemos visto así como un huracán, que les dijera yo, así como se ve allá en Estados Unidos, que se lleva las casas. Nada de eso es factible porque estos vientos huracanados chocan con las cordilleras y si ingresan serán muy pocos, no a la magnitud que lo hacen allá porque ya tienen terreno donde moverse, por ejemplo. Ya es algo que nosotros tenemos que tomar como en consideración. Ven, otra fortuna. Nuestro país está cubierto, está protegido por ambas cordilleras. Tenemos mar, cerritos por todos lados, ¿cierto? Valles y planicies. O sea, nuevamente somos muy bendecidos. Me devuelvo. Cuando el epicentro está del océano, es un tsunami, ¿verdad? Un tsunami es un tren de olas que impacta a la costa. O sea, es una ola tras otra que va haciendo que la primera que va moviéndose, la que toma como el primer lugar, vaya aumentando de nivel, ¿cierto? La palabra tsunami es de origen japonés, ¿ya? Y significa ola en la bahía. Es una ola o serie de olas que se produce en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que las desplaza verticalmente. Ya este término, en vez de decir maremoto y terremoto, ¿cierto? Fue tomado en el año 1963. La energía que se libera en la zona de ruptura se mueve a forma de ondas, ¿verdad? Las ondas de un tsunami pueden alcanzar una rapidez cercana a los 800 kilómetros por hora. Nosotros tendríamos que hacer la conversión a metros por segundo, que es como debiéramos medirlo nosotros. Y muchas veces la altura no se distingue del oleaje.
¿ya? Entonces, por eso que hay personas que, no sé si ustedes se recuerdan, pero eh, en el 2004 o 2005, creo, hubo un sismo importante, o no sé si fue en el 2010, no me acuerdo, niño, la verdad, para no mentir. Eh, Tema que en Indonesia, creo que fue Tailandia, para esa zona, hubo este gran maremoto, ¿verdad? Que arrasó con esa costa y trajo muchos padecimientos. Si ustedes se recuerdan, en ese momento, cuando se hablaba de esa información, la gente estaba en la playa, disfrutando del día. No se alcanzó a percatar y cuando lo hizo, ya fue muy tarde para reaccionar. A medida que la profundidad del fondo se reduce, la ola del tsunami aumenta de altura, permitiendo que se pueda adentrar varios kilómetros. Y por eso uno dice así como que se producen inundaciones. Miren aquí, acá está la situación, ¿verdad? Para que se vean la idea. Acá se produjo la fisura, ¿cierto? Acá empezó el tren de olas a moverse, a moverse, a moverse hasta llegar acá. Y acá lo que dice esto, que es un lugar donde las personas debieran escapar a las alturas para poder evitar ser dañados por el tsunami. ¿Cierto? Un tsunami puede ser originado, ¿verdad? Esta ruptura puede ser a nivel de un terremoto submarino o bien una erupción volcánica submarina. Entonces, esto nos trae a colación que no solamente los volcanes están en la superficie, sino que también hay volcanes a nivel submarino. ¿Ya? Se desplazan los sedimentos, ¿verdad? Se deslizan las tierras, puede ser un impacto de meteorito también, como se vio en la película, ay, esta que fue 2012, ¿verdad? No, miento. Ay, ¿cuál era? No me acuerdo. Pero que cae como un meteorito, un pedacito de meteorito y se producen grandes tsunamis. ¿Verdad? Y factores antropogénicos, o sea, que son generados por el hombre, como una explosión de bombas atómicas, etcétera. Acá tenemos otra imagen de cómo se produjo el tsunami, ¿verdad? Fíjense que a medida que en el comienzo del tsunami es cuando más rapidez tiene y a medida que va avanzando, va perdiendo intensidad la rapidez, va disminuyendo la velocidad, ¿ya? Pero eso no significa que no llegue de manera importante, ¿ya? Eso es lo que uno tiene que tomar en consideración, que cuando se produce muy, muy, muy en lo profundo del mar o muy, muy, muy en lo alejado del mar, si ustedes quieren verlo, probablemente a la costa llegue, pero no con una ola tan alta como se podría esperar, ¿verdad? En cambio, cuando el terremoto o el maremoto ha estado originado muy cercano a la costa, la altura de la ola es importante, por eso que destruye, arrasa y rompe hartas cosas. La mayoría de los tsunamis se originan de origen cercano, ¿cierto? O sea, no es muy lejana la distancia donde están. eh, es que 20 metros es harto, pero no a la vez, porque podemos estar hablando de varios kilómetros. Entonces, la distancia es relativa en ese sentido. De origen lejano o transoceánico, a miles de kilómetros de distancia, muchas veces del otro lado del océano, ¿verdad? Entonces, por eso que de repente nosotros sentimos que nos avisan que hay alerta de tsunami porque hubo un sismo, un terremoto en Japón, por ejemplo. Como está en el Océano Pacífico, como está en el Océano Pacífico, podríamos nosotros recibir quizás el impacto. Por eso que se dice alerta, no es como aviso, ya porque estos son fenómenos que uno no puede decir ya tal día a tal hora va a haber esto. No podemos, podemos hacer estimaciones de lo que vamos midiendo. Ven, de origen cercano pueden llegar a la cosa de minutos. Ya sobre un 7,5 estaríamos hablando de que un tsunami se puede producir. Ya, esa es como la señal de que podría. Recuerden que eso fue lo que ocurrió en el caso de Chile cuando fue el terremoto del 27F, que se tardó mucho en dar aviso de que había una alerta de tsunami. Como que debieron haber dicho, no, mira, es probable que pase, así que tomen precauciones.
Acá está el cinturón de fuego, que si ustedes se fijan, nosotros estamos justamente ubicados en esta zona. Ya tenemos aparte de la subducción de la placa de Nazca con la sudamericana, tenemos presencia del cinturón de fuego. Estos son como los lugares donde se produce la mayor cantidad de sismos. ¿Ya? Miremos acá. ¿Podemos tomar precauciones? Sí. Ya, el Centro de Alerta de Tsunami en el Pacífico, ya con sede en Hawái, es el centro operativo del Sistema Internacional de Alerta. O sea, ellos van registrando como son una isla y están expuestos, obviamente, a la presencia de tsunamis. Ellos son los que van monitoreando y van avisando a otros lugares, sabes que mira, hubo terremoto en tal parte, posibilidad de sismo está, precaución, ¿cierto? Ellos van avisando. Su función principal es difundir la alerta oportuna, o sea, se produjo un terremoto y ellos avisan, alerta oportuna. Si la otra parte no lo toma en consideración, ya no pasa por ellos. Ellos dieron el aviso. Nosotros contamos con el CHOA, ¿verdad? En nuestro país. ¿Y qué podemos hacer en caso de que haya una alerta de tsunami? Si ustedes se fijan en las costas de las playas ahora, eh, hay letreros que van indicando y dicen zona de seguridad en caso de tsunami, o sea, buscar altura, huir hacia los cerros, ¿ya? Evitar el uso de automóviles porque el automóvil genera atochamiento, ¿cierto? El automóvil genera que vaya todo más lento y suena una alarma, una sirena, ¿verdad? Que es como tsunami podría llegar en tantos minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tomar precauciones como buscar agua, ¿verdad? Unas mantas en caso de que sea de noche, tomar precauciones porque no sabemos si es que va a haber destrucción o va a haber daño en las partes de nuestra casa. Y si no podemos ir a buscar agua después y no tenemos con qué abrigarnos en caso de que haga frío, ¿me entienden? Esas son medidas, por eso es que se avisan con minutos. Ahora, obviamente, si te dicen el tsunami está llegando ahora, imagínense tuviésemos una alerta que nos avisara 10 segundos antes, imposible. Por eso se dan como con minutos. ¿Ya? Eso es lo bueno, que gracias a Dios esto no es tan espontáneo. O sea, es espontáneo el movimiento telúrico, pero que llegue a nuestra posición no es de un segundo a otro. Por lo tanto, hay un tiempo de que podamos tomar precauciones. ¿Ya? Por eso que ahora ya están delimitadas en las playas estos sectores, estas zonas de seguridad donde pudiéramos resguardarnos. Entonces, la clase de hoy día es la que cierra esta tercera unidad de percepción visual y movimiento sísmico, ¿verdad? Ya estuvimos trabajando hace un par de semanas lo que significaba un sismo, ¿verdad? El movimiento que se producía, el tipo de onda que, es que lo que pasa es que a Santiago, con lo lejos que estamos nosotros de la costa, tendría que ser una ola de quizás cuántos metros de altura. Yo creo que es poco probable. No me atrevo a decir imposible, porque yo no soy quien para decir eso. Pero yo me imagino que tiene que ser una, por ejemplo, una onda de altura significante para que arrasara con toda la distancia. Piensen que nosotros estamos ubicados a cuánto, de repente, hora y media de la playa. ¿Cuántos kilómetros serán eso? ¿Unos 150? Por lo tanto, pensemos que son 150. Tendríamos que considerar que la ola que arrase tendría que pasar por encima de todo esto, porque nosotros estamos en un hoyo. La parte costera es la que más sufre los daños. Entonces, y bueno, mostrarles también que los tsunamis no son algo tan alejado, podemos tomar precauciones, sí, cómo obedeciendo, si se avisa de una alerta, tomar esas medidas de precaución, que es lo que mucha gente hizo eh, cuando fue el movimiento telúrico del terremoto del 27F. Recuerden que fue en la madrugada, ¿cierto? Fue a las 3:40 de la madrugada, me parece. Y hubieron personas que a las 4 ya estaban tomando precauciones, que estaban en la costa.
¿verdad? Ya habían, apenas comenzó el movimiento, apenas se detuvo, apenas pudieron moverse libremente, buscaron agua, ropa, linterna o vela, ¿cierto? Fósforo, y comenzaron a huir a las alturas, a algún cerro cercano donde pudieran protegerse de esa situación. ¿Ya?